Bueno, estoy grabando. Bueno, Silvia, identifícate. Bueno, soy Silvia González, alcalde, soy memorialista, investigadora, sobre todo documentalista desde hace muchos años, y soy familiar de víctimas del franquismo. Toda mi familia combatió en el ejército republicano. Mi abuelo, Elio González, fue capitán del ejército republicano, su hermano fue aviador de la República, su sobrino también fue combatiente y mi tío abuelo, el hermano de mi abuela, también fue capitán en la 75 Brigada Mixta como mi abuelo. Mi abuelo muere en combate el 31 de diciembre del 38, casi 4 meses antes de terminar la guerra. Mi tío abuelo, al estrellarse su avión, salió muy mal parado y murió luego en el hospital. Zósimo desapareció en el Segre, se incorporó al ejército republicano ya muy tarde y bueno, quizá la historia más dura es la de Licinio, el hermano de mi abuela. Después de la guerra, bueno, terminó en la zona de Valencia, la 75 Brigada Mixta estaba en Castellón, terminan en la zona de Valencia y de allí lo llevan a Madrid. En Madrid está unos años en la cárcel, mi abuela y su cuñada intentan por todos los medios salvarle y no lo logran. Es fusilado en el año 43. Esto fue muy duro para mi abuela porque mi abuela no tuvo solamente que soportar lo que le pasó a ella, a la familia de su marido. Las mujeres de la familia fueron rapadas y fueron maltratadas, sino que además ella tuvo que estar luchando, siendo viuda, y tuvo que tirar para adelante porque tenía un hijo de 2 años, una hermana coja y un hermano en la cárcel al que intentó por todos los medios salvar y no pudo. Mi tío abuelo Licinio Morales fue fusilado en el cementerio del Este de Madrid y enterrado en una tumba de tercera, de la que entregan un documento a su hija mayor. Y bueno, pues esa es un poco la historia. Yo, cuando mi padre le diagnostican un tumor cerebral, hace 12 años, pues de pronto, bueno, esas noches que me quedaba con él cuidándolo, empezó a entrarme como una ansiedad muy grande por esta historia de la familia, que en mi casa nunca se había ocultado, pero es cierto que yo descubrí que no sabía muchísimas cosas, aunque no. Mi padre hablaba con total normalidad de su padre y hablaba era maestro, hablaba de lo mucho de lo inteligente que era, de lo que le gustaba la política, como un día se había ido a un pueblo de frente a dar un meeting y poco más o menos que había tenido que salir corriendo. En fin, y no había ocultación. Es verdad que mi abuela nunca hablaba del tema, nunca, pero no había ocultación en mi familia. Pero me dio la impresión de que con mi padre se moría algo y que yo tenía de alguna manera que cubrir ese espacio. Y entonces, a partir de... Mi padre murió en 2 meses. Entonces, justo una semana después de que mi padre muriera, yo recibí el informe del ejército republicano en el que decía cómo había muerto mi abuelo. Porque contacté con un agente de la Val d'Ussó, que era donde él había caído en combate, y esa gente, bueno, esa gente maravillosa, Carlos y Ernesto, son los que me facilitaron la información. Empezaron a facilitarme la información que a mí me faltaba. A partir de ahí yo empecé a trabajar la historia de mi familia. Después de trabajar la historia de mi familia, bueno, yo empecé a ir a archivos, empecé a trabajar en archivos, yo descubrí un mundo apasionante, vi que además me gustaba, se me daba bien y descubrí pues el activismo en la memoria. Y entonces pensé qué podía hacer yo. En principio yo contacté con la asociación El Foro de la Memoria de Ávila y recibí una respuesta un poco extraña, que solo les interesaba lo que había pasado a partir de que las tropas franquistas toman Ávila, no lo que pasó posteriormente. Mi familia es una familia que se desplaza a Madrid. Es decir, cuando toman Ávila se desplazan a Madrid. Los campesinos del Tietar, que era donde están mi abuelo y mi tío, que fueron los defensores del puerto del Pico allí en Ávila,
se integran en la 75 Brigada Mixta y ellos pasan toda la guerra en Madrid. O sea, mi abuela y la familia, mi abuelo y mi tío son desplazados a distintos frentes durante la campaña. ¿Se desplazan a Madrid por miedo, evidentemente? No, porque ellos sabían que si se tomaban la zona, pues podían morir, claro. Entonces, como habían estado defendiendo la zona, ellos sabían, tenían ya bastante constancia de lo que les podía pasar. Entonces, se van a Madrid como muchísimos abulenses y muchísima gente de otras zonas cercanas que se desplazan a Madrid. Allí pasa mi abuela toda la guerra con mi padre, ¿vale? Esa es una de las partes que más pena me ha dado no saber, que es lo que... Sé algunas cosas por las cartas de lo que pasó en Madrid, pero mi abuela nunca quiso hablar. Mi abuela estaba muy traumatizada, porque como te digo, mi abuela se encontró primero con la muerte de su marido y segundo con tener que tirar esa pena, guardársela, porque tenía que salvar a su hermano. Entonces todo eso, hay anécdotas buenísimas que cuenta mi padre. Ellos iban a la cárcel a visitar a Licinio, él estuvo en Yesería y luego en Poitiers. Entonces, cuando iban a la cárcel, pues una de las veces se quedaron los dos niños, el hijo de Licinio, la hija de Licinio y mi tía Coral y mi padre se quedaron fuera. Y tenían un paquetito que habían preparado mi abuela y mi tía para darle a Licinio de comida adicional. Y cuando llegaron los niños había unos plátanos y se lo habían comido. Y luego mi padre un día sacó de una caja unos huesos de aceituna así, que uno era un mono, otro era un zapatito, otro era otra cosa. Y entonces me dijo, mira, esto me lo dieron en la cárcel los presos, nos lo daban como juguetes. De hecho, esos huesos de aceituna han estado, yo creo que ya casi en 7 exposiciones en Madrid, han estado itinerantes por un montón de exposiciones de Madrid. Entonces mi padre se acordaba perfectamente de cuando él iba a la cárcel a ver a Licinio. Es decir, es una familia que termina la guerra, no hay hombres, mi bisabuelo había muerto en el 37, mi otro bisabuelo, el padre de mi abuelo Helio, murió al poco tiempo de terminar la guerra. Mi padre siempre dice que por pena, porque perdió a sus 2 hijos, ¿no? Como combatientes. Y entonces se quedaron ellas solas. Y ellas solas tiraron absolutamente de todo. Yo lo que pasa es que luego lo que he descubierto más, lo que más me ha llamado la atención ha sido descubrir la personalidad de mi abuelo y muchas coincidencias con lo que yo soy, digamos, ¿no? La pasión por la política, cómo le gustaba escribir, escribió bastantes artículos en periódicos de guerra. Ha sido muy bonito, un trayecto muy bonito porque a la vez que tú vas conociendo la historia de la familia, te vas conociendo a ti misma. Es un camino, digamos, paralelo de conocimiento de ellos y tuyo mismo y de cosas que de alguna manera estaban ahí y que te han determinado. Me has dicho que los 2 fueron fusilados, ¿verdad? No, mi abuelo muere en combate. Mi abuelo está defendiendo las posiciones en el castillo de la Val d'Ussó. Y entonces hay una cosa en el informe tremenda, que es que él está defendiendo una posición, estaban mal hechos las defensas y entonces enseguida el ejército franquista le rompe la ametralladora. Entonces él baja a pedir bombas de mano y le dicen que no hay más bombas de mano. Y él dice una frase que viene en el informe, que es, entonces ya está todo hecho. O sea, él sabe que va a morir, porque la orden que él tenía era defender su posición como fuera. De hecho, en el informe se le nombra como ejemplo de heroísmo, de ser un héroe, que las órdenes las cumplió hasta el final. Él llega un momento en que ve que la posición la van a tomar, entonces él se queda defendiendo la posición y le da a su lugarteniente, que era otra persona del pueblo, de mi pueblo, le da su cartera y el reloj. Y dice, no me voy a dejar coger vivo. Lo siguiente que yo sé por el informe es que su cuerpo aparece con un tiro en la nuca. Pero yo creo que eso directamente es que cuando entraron se lo dieron. Él sacó a su gente, cuando vio ya que no había solución, la sacó y él se quedó defendiendo la posición. Entonces, ¿qué fusilaron? Es Licinio Morales, que es el hermano de mi abuela, que estaba también en la 75 Brigada Mixta como capitán de intendencia, y que lo pilla en la zona de Valencia y entonces allí lo apresan, como a muchísimos combatientes republicanos, y luego se lo llevan a Madrid. ¿Y hubo juicio previo? Hubo un juicio y
bueno, pues, pero hubo mucho interés en que lo mataran. Vamos a ver, yo tengo unos audios de un señor que hizo una entrevista en mi pueblo hace muchos años y que dice: a ese costó mucho matarlo. ¿Por qué? Porque un hermano de mi abuela estaba en el otro bando. Entonces, ese hermano, que no eran hermanos de madre, intercedió, pero no hubo manera. Intercedió hasta que le convino, ¿vale? Pero no hubo manera de salvarlo a Licinio. Y entonces, al final, en el 43, fíjate, 4 años después de terminar la guerra, lo fusilaron. Y eso fue terrible para ella, terrible, terrible. Yo creo que fue un dolor insoportable. ¿De qué manera sobrevivió tu abuela y el resto de...? Pues mira, mi abuela se puso a coser. Mi abuela, hay que tener en cuenta una cosa, mi abuela era una señorita bien, o sea, mi abuela era la hija del veterinario de 5 pueblos. O sea, mi bisabuelo era veterinario. Y vivían bien, vivían muy bien. Y mi abuela, pues después de la guerra, tuvo que vender una finca y se puso a coser para mantener a mi padre y sacarlo adelante como fuera. Hay una cosa, me hacía mucha gracia, que ellas decían que carne en casa siempre hubo, pero para mi padre. O sea, ellas vivían, o sea, porque ella vivía con su hermana que tenía una pierna amputada, ellas vivían para mi padre. O sea, mi padre era el centro de su vida y ellas vivieron para sacarlo adelante. Entonces fue así. Primero vendió unas tierras y luego ella fue trabajando toda la vida y ya está. Y luego pues ella hacía sus cosas, criaba 2 cerdos, uno para la calle y otro para la casa, y hacía sus embutidos, sus cosas y así. Y bueno, mi tía hacía crochet también, ayudaba a coser. En fin, las dos salieron como pudieron adelante. ¿Y se sabe dónde están enterradas? Sí, vamos a ver, los restos de Licinio es que en Madrid, después de la guerra, se enterraban en fosas y en enterramiento de tercera, sí. ¿Vale? Entonces lo que pasa es que eso llegó un momento que lo sacaron, ¿vale? Que esas fosas de tercera necesitaban ampliar el cementerio de Madrid y lo sacaron, ¿vale? Y mi abuelo sé exactamente dónde cayó, o sea, sé exactamente dónde está, pero mi padre no quiso que indagáramos más ni que lo sacáramos, porque él decía que lo importante para él había sido descubrir lo mucho que le había querido su padre a través de las cartas. Mi abuelo tiene una correspondencia de guerra que yo al principio no le di importancia, hasta que Ernesto, el compañero este de la Val de Usó, me dijo: Silvia, en las cartas de tu abuelo veo la temperatura que hacía en Val de Usó por lo que habla él de las mudas. Y yo me quedé así y dije: ¿qué me estás contando? Y entonces empecé a ver las cartas de otra manera. Hice una disección de una de las cartas y entonces vi muchísimas cosas. Por ejemplo, el miedo de mi abuelo, que le dice a mi abuela que se venga para Valencia. Mi abuelo ya sabía que estaban perdiendo la guerra. Esa es la última carta. La última carta le dice: ¿por qué no te vienes en el correo que viene hacia aquí, no sé qué, no sé cuánto, te vienes con el niño, tal y cual, no sé? O sea, él ya sabía que la guerra estaba perdida. Eso lo tengo clarísimo. Y cuentan muchas cosas, por ejemplo, de cómo le manda a mi abuela medicinas para mi padre, cómo les manda comida, porque en esa zona había muchísima más comida, que en Madrid estaban pasando muchísimas dificultades. Entonces le manda eso. ¿Y qué le manda a mi abuela? Pues mira, una cosa muy graciosa. Mi abuelo compraba libros de táctica militar, que los compraba en librerías de Madrid y se los mandaba a mi abuela a la Val de Usó, porque él decía que era consciente de que el ejército republicano estaba muy mal formado y que era necesario formarse. Y ese era el intercambio que había, fíjate, libros desde Madrid y él comida y medicina desde la zona de Levante. ¿Y esas cartas se conservan? Esas cartas se conservan. Se conservan una parte porque mi tía Frot y mi abuela, cuando terminó la guerra, las guardaron en un hule y las metieron debajo del fregadero, porque a mi casa iba la Guardia Civil constantemente
a ver si aparecía mi abuelo, porque mi abuelo era un desaparecido en combate. Es decir, mi abuela, a mi abuela la llaman los mandos y le dicen que mi abuelo ha muerto en combate. Pero la documentación no la tenía el ejército franquista. Entonces mi abuelo aparece como desaparecido, pero no estaba desaparecido. Sabemos perfectamente que cayó y además el informe de republicano es totalmente claro. Pero ellos pensaban que podía aparecer, entonces iban a hacer visitas a mi casa. Y entonces ellas lo guardaron debajo fotografías de guerra, que yo las he publicado en Gefrema, que es la revista de estudios del Frente de Madrid, me los pidieron y se publicaron todas gratuitamente, porque yo todo esto lo hago para difusión. Entonces hay muchísimas... Mi abuelo le gustaba mucho la fotografía. Entonces hicieron muchas fotos. Hay una, por ejemplo, que es espectacular, que todo el mundo me dice, madre mía, qué foto, porque ellos están en la casa de campo y detrás se ve el Palacio Real. O sea, hay una foto de mi abuelo en el frente, sobre todo en Madrid, impresionante. Entonces, todo eso, todo el mundo que me lo ha pedido, se le ha dado gratuitamente para difusión, porque yo creo que es muy importante. Incluso hay una web que salió hace 1 año y medio, que no me pidió permiso, por cierto, tuve que hablar con ellos, porque yo lo único que he pedido siempre es que se ponga que esas son fotografías de Helio González, capitán del Ejército Republicano, de la 75 Brigada Mixta, es lo único que he pedido, siempre, y no se puso nada, y tuve que hablar con ellos porque además es bueno especificar de dónde salen esas fotos y documentarlas adecuadamente. ¿Sufrieron, aparte de las visitas continuas hacia la Guardia Civil, sufrieron represalias? Claro, mi abuela tuvo un expediente de responsabilidades políticas para intentar quitarle un dinero que tenía, que era del sueldo de mi abuelo, su hermana también, y aparte de eso, yo me he enterado ya muy mayor, hace unos años, de que tanto la mujer de Licinio fue rapada y fue maltratada, como mis tías, las hermanas de mi abuelo, y me enteré hace unos meses que mi abuela también. Todo esto ellas fueron unas valientes, es que se quedaron sin ningún hombre en casa. De hecho, las hermanas de mi abuelo luego se fueron a Londres a servir en los años 40, se fueron ya de España. Y ellas fueron unas valientes, ellas tiraron de todo para adelante y sufrieron muchísimo, muchísimo, porque fueron todos los hombres de la familia, perecieron de una manera o de otra. ¿Tú has perdonado a esta gente? Mira, yo te voy a decir... No lo has olvidado, evidentemente, porque tu trabajo está ahí. Pero perdonar lo ha llevado a perdonar. Yo te voy a decir lo que me dijo mi abuela. Mi abuela, la única que me ha hablado de este tema, la única, fue un día que fui con unos amigos a casa y me llamó a la cocina y me dijo, ¿tú sabes quién es el que está ahí? Y yo le dije, sí. El que estaba ahí era el nieto de la familia que había intentado por todos los medios que fusilaran a Licinio, a su hermano. Dice, pues lo que ha pasado entre ellos y nosotros se queda. Dice, tú y él no tenéis que ver absolutamente nada. Dice, y es más, dice, hay que tratarle todavía mejor que al resto, para que vean qué clase de personas somos nosotros. ¿Y tú estás siguiendo ese ejemplo? Yo nunca he sentido rencor, nunca. Yo lo que creo es que hay que trabajar, y yo en mi fin trabajar en la recuperación de la historia y la vida de esta gente, porque yo creo que si nos quedamos en meros nombres en un listado, estamos perpetuando lo mismo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Eso no sirve para nada, eso no sirve para nada. Hay que intentar, con los que podamos, en lo que podamos, de construir sus vidas y explicar muchas cosas. Hoy estábamos con Miguel, pues mira, cuando yo le dije a Miguel, oye, tu abuelo era vocal de la sanidad, de la Sociedad Obrera en Sanidad, se quedó y dice, Silvia, yo no sabía nada de esto. Efectivamente, tú empiezas a comprender muchas cosas de tu propia familia y de tu abuelo y de cómo era tu abuelo y en qué estaba tu abuelo o tu abuela, o sea, o tu tía o tu tío o lo que sea. Yo creo que hay que ir más allá. Mi compromiso es con eso, con intentar
decir quiénes eran, pero de verdad, no simple, te lo vuelvo a repetir, si nos quedamos en meros nombres en un listado, no vamos a ninguna parte, porque hay unas explicaciones detrás de todo esto. No es que diga, bueno, mataron a gente porque la mataron, vale, pero mataron a gente también porque tenía un compromiso social y político, porque eran gente comprometida, pero no como mucha gente se piensa, es que no, como podemos tener cualquiera de nosotros que estamos en un sindicato o en un partido, no hace falta ser presidente de la UGT de Granada, es que bastaba con ser un mero afiliado de esto, pero hay muchas cosas que es verdad que cuando la gente las va descubriendo se sorprende y que le ayudan mucho a cerrar el trauma, te ayuda mucho, cuando tú reconstruyes la historia te ayuda mucho, y ver publicada la historia y ver escrita la historia, sacarlo a la luz, eso es lo que más ayuda, siempre. Mira, a mí, hace unos años, yo estuve en un congreso, que yo cuando le dije a la gente que iba a ir a eso, me miró como si estuviera loca. Creo que fue el 2018. El 2018 pasaron muchísimas cosas. Esto era un congreso que eran los traumas de nuestra guerra. Y entonces vinieron un montón de terapeutas de todo el mundo a hablar de los traumas y de la guerra. Y yo estuve en ese congreso que organizó la paz y los conflictos de Granada. Y fue interesantísimo. Y me acuerdo que veníamos para acá y como ellos sabían que yo era memorialista, me dijeron, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y tal. Y dije, venga, vamos. Y entonces me senté al lado de una terapeuta que precisamente era judía y me dijo, Silvia, dice, cuando te he escuchado hablar, dice, enseguida he visto que tú entendías todo esto, que tú entiendes lo que pasa. Dice, ¿qué es lo que más te ha ayudado a ti? Digo, a mí lo que más me ha ayudado ha sido escribir la historia de mi abuelo. ¿Por qué? Porque una vez que tú la escribes, tú cierras muchas cosas. Es decir, yo luego encontré algunas informaciones más de mi abuelo, Carlos ha encontrado alguna información más de mi abuelo. Ahora hemos escrito el libro donde se narra toda la historia de mi abuelo, que lo ha escrito Rafael Sánchez, pero más allá de eso, el escribirlo, el que salga a la luz, ya rompe el silencio de antes. Y entonces, digamos que de alguna manera, eso es como curar parte de la herida. Bien. Pues muchas gracias, Silvia, por tu testimonio. Nada. Y a seguir adelante. Venga.